Mis amados hermanos, el Eterno les bendiga mucho. Vamos a hablar de Primera de Pedro capítulo 1, donde el Abba nos dice que seamos santos porque Él es santo. Y hoy mucho se habla de eso. Sin santidad nadie le verá, sé santos, y piensan que bueno, que es ser santo para una congregación es ponerse una ropa, tal cual, otros hacer rituales. Y cada cual tiene pues su forma de ver la santidad, pero aquí la Escritura nos habla claramente qué es la santidad. Si Yeshua, cuando predicó la palabra de Elohim, porque él dice que él le habló las palabras que el Padre les dio, también sabemos que los apóstoles predicaban realmente de la Torá, los salmos y los profetas, igual que Yeshua, porque el Nuevo Testamento no existía. Y aquí vemos a un Pedro que es bastante judío. Y fíjense que él está hablando aquí de la ley. Muchos leen estas cartas y pareciera un libro cristiano, pero si lo leemos bien y nos vamos a la Torá, a la ley, es que podemos comprender, escudriñar y saber de qué está hablando Pedro aquí. Entonces, habíamos hablado antes que hay un llamamiento a una vida de santidad. Y que, dice el verso 13, ya habíamos comentado que tenemos que ceñir los lomos del entendimiento y esperar por completo, ¿verdad?, esa manifestación. Entonces el verso 14 dice, como hijos obedientes. Entonces hay que obedecer. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado que ya no tenemos que obedecer porque ya Jesús pagó, Él lo hizo todo? Aquí dice hijos obedientes. Y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Alguien que es ignorante, simple, no entiende, va a seguir viviendo como vivía antes, como viven los gentiles, porque bueno, ya es lo mismo, no es nada, ya Él pagó por mí, ya yo lo acepté como mi Salvador. Sin embargo, aquí está diciendo que cuando tú estabas en la ignorancia, como tú caminabas, como tú vivías, lo que tú comías, lo que tú hacías, las leyes que tú cumplías o no cumplías, que son las leyes de este mundo, las leyes de las religiones, que cada cual tiene su libro, pues te está diciendo, tú estabas en ignorancia, pero ahora tú estás en este camino. Y hace una referencia a la santidad. Y menciona un texto aquí que está en la Torá. Entonces vamos a irnos a la Torá, que es el cimiento, que es la base, para entender qué estaba hablando aquí Pedro. Si te dice que sea obediente, que no camines como antes estaba, como un gentil, que tú estabas en tu ignorancia, ¿verdad? Dice entonces ahora el verso 15, si no, o sea, por el contrario, como aquel que te llamó es Kadosh, es santo. La palabra santo o Kadosh en hebreo es alguien que es dedicado, apartado, alguien que está puro, ¿verdad? Consagrado a Él. O sea, le sirve, alguien que está en ese servicio, en ese ministerio, para Elohim, ministros de su altar. Entonces, para entrar en ese altar, que tenemos acceso al lugar santísimo, se requería una purificación y una santidad. Y todo lo que se practicaba en el templo es simbólico de lo que Él espera de nosotros a lo real. Por ejemplo, y eso yo lo he mencionado antes, cuando se levantaba, por ejemplo, el incienso, esas son las oraciones. El aceite es el Espíritu Santo. Somos piedra viva del altar. Tenemos acceso a entrar en la presencia a través de Yeshua, la cobertura, la limpieza. Tenemos que ser puros para entrar. Entonces, todo está simbolizando lo que tenemos que hacer, pero hay cosas que Él dio que son literales. Por ejemplo, la comida, porque la comida es parte del cuerpo y de la vida diaria. Entonces, cuando Él le dijo, por ejemplo, a Adán y Eva, miren, de todos estos árboles tú comes, pero de este no. Estaba probando la obediencia. Y alguien dijera, bueno, pero mire, ¿por qué no se puede comer del prohibido? Porque Él te dijo que no lo comas. Y si Él aquí en la Escritura habló de santidad y puso la comida y te dijo a ti, este puedes comer y este no, ¿por qué muchos dicen que Él vino a limpiar los alimentos? No hay una salvación para los animales, hay una salvación para nosotros. Él vino a salvarnos a nosotros. Entonces decir que Él limpió los animales es una mentira, porque Él no limpió
los animales venenosos. Hay personas que se pueden comer un animal, ¿verdad?, y morirse. Entonces hay enfermedades que a veces no se ven, pero que estos animales prohibidos provocan. Y por eso hay tanta gente enferma, hay tanta gente con cáncer, hay mucha comida contaminada, y luego entonces cuando se enferman quieren echarle la culpa a Elohim. No, la desobediencia que trae la muerte, enfermedades, la maldición. Entonces, si somos desobedientes, después no nos quejemos. Y estamos en un mundo donde hemos vivido en tanta ignorancia que hemos contaminado nuestros cuerpos. Y muchos padecen enfermedades que vienen arrastrando hasta de nacimiento. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ese pecado de los padres pues ha traído las consecuencias. Porque hay personas, por ejemplo, que si se alimenta mal y está embarazada, eso se le pasa al niño, o a alguien que va y se pone aquello que saben que no se puede poner y se lo ponen, y el niño, muchos han nacido muertos. O sea, lo que hacemos, ¿verdad?, afecta a nuestros hijos, aún la alimentación y lo que le damos a ellos. Entonces vamos a ver, aquí dice, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sé santos porque yo soy santo, que es la palabra kadosh. Aquí te está diciendo este verso a qué él se está refiriendo. Entonces vamos a irnos a leer algunos versos para que entendamos. En Levítico capítulo 10, en el verso 3, después que entró Nadab y Abiú con un incensario con fuego extraño que él no mandó, dice que salió fuego delante de Elohim y los quemó y murieron. Entonces él le dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Elohim, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. O sea, para acercarnos a él tenemos que ser santos. Entonces aquí en este Levítico, también en el capítulo 11, empieza a hablar de los animales limpios y de los inmundos. Y dice el verso 7, también el cerdo, o sea, un animal inmundo. Dice, de la carne de ellos no comeréis, los tendréis por inmundo. Y le hablo del cerdo por no hablarle de montones de animales que hay aquí, como los insectos, la garza, la cigüeña, el pelícano, etcétera, porque el cerdo pues es una de las cosas que se comen más. Incluso sabemos, si nos vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 66, dice que él viene con fuego y con torbellino para descargar su ira en furor y reprensión de llama de fuego. Verso 16, porque él juzgará con fuego y con espada a todo hombre. Y dice que serán muchos los muertos. Y en el verso 17 dice, los que comen carne de puerco, de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán muertos. Entonces aquí te está advirtiendo que aquel que es desobediente, pues la maldición le alcanza. O sea, la palabra es clara. Y en sí podemos ver que hay una sencillez en la obediencia. O sea, la vida que tú llevabas antes no lo hagas. Acércate a mí en santidad, conságrate a mí. Aún en la alimentación probamos si le vamos a obedecer o no. Y le doy el ejemplo de Adán y Eva. O sea, hay muchos árboles, en este no comas. Es sencillo obedecer. Aquí hay muchos animales, estos no comas, estos sí. Simple. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Bueno, por lo mismo que pasó con Adán y Eva. ¿Por qué se tenían que comer del único árbol que él dijo que no comieran? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que comer los alimentos que él dijo que no? Es sencilla la obediencia. Y de la misma manera, si él dijo, guárdame el día de reposo, ¿por qué no? ¿Por qué ser tan desobedientes? Se lo digo para aquellos que no lo hacen. Entonces, fíjense que es un llamamiento a una vida santa. Y él hace la referencia, pues, es al Antiguo Testamento, a la Torá, a la ley. Porque está escrito, sé santo porque yo soy santo. Y dice que lo hagan en toda vuestra manera de vivir, incluyendo en la alimentación, en tu caminar, en tu vida, en tu consagración. Voy a leerle para terminar el verso 5 de Salmo 119. Dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, de tu palabra, de tus mandamientos. Sé santo, sé Kadosh, como nuestro Abba, nuestro Elohim es Kadosh, santo. Amén.